¿Qué tal? Somos alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, de la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia. El día de hoy les hablaremos del sistema respiratorio, también conocido como sistema pulmonar, el cual está conformado por estructuras, las cuales serán las encargadas de participar en el intercambio de gas entre la sangre y el medio exterior. Entre los elementos que participan en el sistema respiratorio encontraremos al oxígeno, el cual tendrá la función principal de enviarse a la sangre y retirar de ella el dióxido de carbono. También ayudará a regular la temperatura, a la eliminación del agua y a la fonación. El sistema respiratorio consta esencialmente de pulmones y conductos que permiten la llegada de aire a dichos pulmones. Entre los conductos principales tendremos a las ventanas nasales, que también las conoceremos como narinas, las cuales van a variar en forma y tamaño, esto dependiendo de cada especie. Por ejemplo, en el caballo, dichas ventanas nasales servirán como órgano del tacto. El hocico en general suele estar cubierto de vellosidades y también contendrá glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Esto también dependerá de cada especie. También encontraremos la cavidad nasal, la cual estará separada de la boca por el paladar duro y el paladar blando. La nasal está tapizada por una mucosa, la cual cumplirá la función de calentar el aire inspirado y contará con terminaciones sensoriales, las cuales serán las encargadas del nervio olfatorio. Todos los animales domésticos contarán con senos faciales, los cuales son cavidades llenas de aire en ciertos huesos. Estos pueden ser en el cráneo y la cara, las cuales estarán en comunicación con la cavidad nasal. Entre los principales senos faciales que tenemos al seno frontal, seno maxilar y seno palatino. También encontraremos a la faringe, la cual será un conducto de paso para el aire y los alimentos, aunque por lo normal el aire no puede ser inspirado en el momento de la deglución. La pleura es la membrana serosa que recubre la cavidad torácica y en parte los órganos contenidos dentro de ella. La pleura consta de dos sacos que se reflejan sobre cada pulmón. La que está pegada sobre las paredes de la cavidad torácica se llama pleura parietal y la que cubre los pulmones es la pleura visceral. La unión de los dos sacos cerca de la línea media del tórax forma una doble capa de pleura, que se conoce en este sitio con el nombre de pleura mediastínica, y el espacio que dejan se conoce con el nombre de espacio mediastínico, ocupado por varios órganos. La laringe es un aparato valvular que comunica la faringe con la tráquea, regula el volumen de aire durante la respiración y evita la entrada de cuerpos extraños, y es el principal órgano de fonación. Está formada por una serie de cartílagos articulados entre sí y unidos además por ligamentos. Todos los cartílagos están revestidos por una membrana mucosa. Los cartílagos de la laringe son tres simples y uno par. El par es el aritenoides y los simples son el cricoides, tiroides y epiglótico. La tráquea se extiende desde la laringe hasta los pulmones, donde se divide en los bronquios. Aproximadamente la quinta costilla ocupa una parte media, menos cerca de su terminación, donde está parcialmente dirigida hacia la derecha. Los bronquios se forman por la bifurcación de la tráquea, uno derecho y otro izquierdo. Se dirigen hacia el ilio del pulmón correspondiente y penetran en el pulmón. Se ramifican en numerosas ramas, cada vez de menor calibre, llamados bronquiolos, hasta llegar a los alvéolos pulmonares. El pulmón se divide en una parte craneal, una parte accesoria, la parte caudal. En la respiración tenemos respiración interna, la cual es a nivel celular, y la externa, la cual es a nivel alveolar. En el mecanismo de la respiración podemos encontrar la inspiración, la cual es la expansión de la cavidad torácica. En esta, la contracción del diafragma empuja el contenido abdominal en dirección caudal,
al mismo tiempo que aumenta la capacidad del tórax. Otros músculos que intervienen en la inspiración son los escalenos, los pectorales, el gran dorsal, los serratos y los intercostales. La expiración es cuando sale el aire de los pulmones reduciendo el tamaño de la cavidad torácica. Esta suele ser pasiva, sin embargo puede haber una expiración forzada en la que los músculos abdominales impulsan las vísceras contra el diafragma. Existen varios tipos de respiración: la costal o torácica, en la cual se requiere más entrada de aire a los pulmones que la proporcionada por los movimientos del diafragma; la abdominal, donde la contracción del diafragma produce movimientos visibles y ocurre durante la respiración ordinaria en reposo; la apnea, donde la respiración es tranquila y sosega; la disnea, donde la respiración se realiza con dificultad; la hipernea, en la cual se aumenta la profundidad, la frecuencia o ambas en los movimientos respiratorios; y por último, la polipnea, que es una respiración rápida y superficial. Intercambio de gases. El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono va a ocurrir a través de dos respiraciones: la externa, que se da entre los alvéolos pulmonares y entre los capilares de los pulmones, y la interna, que se da a través de los capilares de los tejidos y la célula de dichos tejidos. Para que ocurran ambas respiraciones, deben existir diferentes presiones tanto de oxígeno como de dióxido de carbono. Pues mientras en los alvéolos la presión de oxígeno va a ser de 104 milímetros de mercurio, en los capilares va a ser de 100 milímetros de mercurio, por lo cual el oxígeno se difunde de forma fácil hacia los capilares. Una vez que el oxígeno se difunde a los capilares, se va a unir a la hemoglobina para ser transportado hasta los capilares de los tejidos. En los capilares de los tejidos va a mantener la misma presión. Sin embargo, a las células de los tejidos, su presión de oxígeno no rebasa los 30 milímetros de mercurio, por lo cual el oxígeno se difunde de forma fácil a la célula. Y debido a que la célula está constantemente produciendo dióxido de carbono, este va a tener una presión dentro de ella de 50 milímetros de mercurio, por lo cual se va a estar difundiendo constantemente hacia los capilares, los cuales su presión de dióxido de carbono es de 45. Una vez que el dióxido de carbono se difunde a través de los capilares de los tejidos, sobre él va a actuar una enzima llamada anhidrasa carbónica, encontrada en los eritrocitos, la cual va a convertir el dióxido de carbono en ácido carbónico, el cual transporta la sangre hacia los capilares pulmonares. El 21% del dióxido de carbono también se va a unir a la hemoglobina para ser transportado a los capilares pulmonares. Una vez que el dióxido de carbono llega a los capilares pulmonares, nuevamente va a actuar la enzima anhidrasa carbónica, transformándolo nuevamente en dióxido de carbono, mientras que el dióxido de carbono unido a la hemoglobina se va a liberar y se va a unir al oxígeno, por lo cual la presión de dióxido de carbono en los capilares pulmonares va a ser de 45 nuevamente. Sin embargo, aquí los alvéolos pulmonares van a tener una presión de 40 milímetros de mercurio, por lo cual el dióxido de carbono va a pasar de los capilares pulmonares hacia los alvéolos pulmonares. Volumen y capacidad de aire. Existen 4 volúmenes para evaluar la capacidad de aire en la inspiración y la expiración. A continuación, volumen de ventilación pulmonar. Es el aire inspirado o expirado durante un movimiento normal. Volumen de reserva inspiratoria. Se refiere a la cantidad de aire que puede ser inspirado por encima y por debajo del que se inspira durante una inspiración normal en reposo. Volumen de reserva expiratoria. Cantidad máxima de aire que puede ser expirado después de una inspiración normal en reposo. Volumen residual.
Cantidad de aire que permanece en el pulmón después de un esfuerzo expiratorio máximo. Estos 4 volúmenes nos sirven para determinar la capacidad del aire en los pulmones mediante algunas fórmulas, como las cuales la capacidad pulmonar total, que es la cantidad de aire contenida en el pulmón al final de la inspiración máxima. Capacidad vital, cantidad máxima de aire que puede ser expirada después de una inspiración máxima. Capacidad residual funcional, cantidad de aire que queda en los pulmones después de una expiración normal. Capacidad inspiratoria, cantidad máxima de aire que puede ser inspirada después de una inspiración normal. Se refiere al espacio ocupado por aire al final de una expiración. Existen 2 espacios. El espacio muerto anatómico, que es el volumen de aire comprendido desde la nariz o boca hasta los alvéolos, y el espacio muerto fisiológico, que comprende el volumen de aire en cualquiera de los alvéolos sin funcionar y el del aire en exceso de la cantidad necesaria para convertir el contenido de oxígeno de la sangre de los capilares en sangre arterial. Relaciones de presión. Durante la respiración normal se llevan a cabo 2 tipos de presiones, que relacionan entre sí para formar un equilibrio. Presión intrapulmonar. Esta se refiere a la del interior de los alvéolos pulmonares, es próxima a 760 milímetros de mercurio. Presión intrapleural. Es la presión ejercida en el espacio intrapleural que se requiere para mantener la expansión del pulmón y así impedir su colapso. Esta se mide dentro de la cavidad pleural y siempre es negativa respecto de la presión atmosférica durante la respiración normal.